¡Épale! ¿A dónde llevas mis caballos? A ver, dame tu arma. ¿Le parece esto normal? Que a un bandido lo quieran poner como santo. ¿No cree que ya es hora de que la Santa Iglesia tome cartas en el asunto? Tenemos que cortar cualquier tipo de relación con Jesús Malverde y con su hijo Nazario. Pero somos su familia. No somos familia de asesinos. Cuidado con lo que dices. No más, papá. ¿Para quién espía, Matías? ¿Para el gobierno o para la revolución? Ay, deje esa guerra en contra de los Aguilar. Ellos son una familia de bien. Están hechos a fuerza de trabajo, honesto, de esfuerzo. Nos vamos a sacar de aquí. ¿A dónde nos van a llevar? Échame las llaves. Gamboa, yo no maté al gobernador. No soy un asesino. Se me hace que es un invento de Quiñones. Días, patrón. Buenas. ¿Y ahora qué? ¿Esa cara por qué? Pues con una mala, don Herminio. Sacaron a los campesinos de la cárcel. A ver, ¿sacaron? ¿Quiénes? Malverde y su gente. Nazario. Son demasiados. Pues ni modo. El buen Gamboa se puso de pechito y ya ves cómo es Jesús. Decidió echarles la mano como tiene que ser. No sé cómo vamos a hacer para alimentar a toda esta gente. Nos vamos a cazar más y a sembrar más. Tamal y Zamudio que construyan más barracas para protegernos. No podemos permitir que el Eleuterio y los federales nos sigan maltratando. ¿Y cuánto tiempo van a estar aquí? El tiempo que sea necesario. Está bueno, Jesús. Muy bien. ¿Pero cómo pudieron hacer eso? No, pues tanto no sé, pero parece que llegaron armados hasta los dientes y amarraron a los custodios. ¿Y Gamboa qué? Pues no da la cara. Pues me va a tener que dar la cara y se la voy a romper al infeliz. Vamos al pueblo de Costilla. Entonces, manteca, frijoles, tomate... Todavía no abrimos. Ayer estuvo aquí tu novillo. ¿Me estás preguntando o me estás informando? ¿Estuvo sí o no aquí Nazario Aguilar en la noche? Bueno, ¿tú por quién me tomas, Gamboa? ¿Tú crees que te voy a contar si estuvo aquí o no estuvo aquí? Ángeles, no te metas con Sansón a las patadas. Mira, Gamboa, yo a ti no te tengo miedo. ¿O qué? ¿Qué vas a hacer? A ver, cuéntame. ¿Vas a ir por el perro de Eleuterio para que venga y nos golpee otra vez? ¿O por primera vez en tu vida vas a tener lo suficiente si lo vas a hacer tú mismo? Pues también puedo ensuciarme las manos, fíjate. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas y nos dejas aquí tranquilas trabajando? La gente los aborrece. Ya tendrías que saberlo. Por favor, no hagas que los odien más. Vinagre. Y naranjas ya tenemos. Bien. Ah. ¡Ey, Nacho! Chuyín, ¿qué haces aquí? Quiero ir a la escuela contigo. ¿Patrona? Chuyín. Hoy Chuyín empieza la escuela. Muy bien. ¿Desayunaste algo? Ay, bueno, no pasa nada, mira. Cómete mi almuerzo. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Vas a necesitar comer. Gracias. Vamos, vamos. Qué bueno que te animaste. Te va a ir muy bien en la escuela, vas a ver. Tranquila. Sí. Gracias, mija. Muy amable. La bendición, padre. No. Espero que haya descansado, doña Josefina. Sí, lo intenté, padre. Gracias. Don Herminio. Salió al pueblo. Habían detenido a unos campesinos por averiguaciones y se escaparon anoche. ¿Cómo que se escaparon? ¿Tenían que ver con la muerte de mi marido? Se dice que apoyan a Malverde. Y con razón. Usted me va a perdonar, doña Josefina. Usted estaba allí. Pero nadie en el pueblo cree que Malverde fue el que asesinó a su esposo. Nunca ha sido su proceder, ¿verdad? Nunca. Jamás. Claro. No es lo que piensa don Herminio.
Mire, padre, yo solo sé lo que escuché. Quien le disparó dijo que era Malverde. Y lo único que quiero es que se castigue al culpable, se llame como se llame. Ana Herminia, mire. ¿Cómo va? A ver, ahora ¿con qué excusa me vas a salir? No, ninguna excusa, don Herminio. La verdad nos sorprendieron. Estábamos ahí, estaban armados, no sabíamos qué hacer. De hecho, si no les hubiéramos hecho caso, estaríamos todos muertos. Pero pues esos campesinos no sirven para nada, don Herminio. Por eso estamos como estamos. Eres un blandengue. Nosotros vamos a empezar a armar nuestro propio grupo para defendernos. Eso está fuera de la ley. Fuera de la ley es que nos dejemos pisar por los campesinos muertos de hambre. Vine a advertírtelo. Vamos a lograr que el mismísimo presidente nos apoye. Porque tú vales para pura tiznada. Don Herminio, espérese, mire. Y olvídate de todos los beneficios que tenías conmigo. Porque esto se acabó. Vámonos al hotel. Hasta luego. Hasta que te animaste, Chuyín, muy bien. Al fin. Pues un poco asustado, pero sí. No tengas miedo, todo va a estar bien. Nacho, ¿le puedes enseñar el aula, por favor? Sí, claro. Bien, pasen, ahorita los alcanzo. Te veo muy contento, Matías. Sí, un nuevo alumno siempre será un buen presagio. Isabel. Anoche estuvo aquí. ¿Quién? Malverde. Jesús. Sí. No imaginaba que fueran tan cercanos. Se nota que los aprecia mucho. Matías, no puedes hablar con él. Puede ser muy peligroso. También me sorprendió bastante que fuera un hombre de mundo, leído, de buenos principios. ¿Y qué quería? ¿Qué te dijo? Preguntó mucho por Nacho y sus estudios. Quería saber cómo iba avanzando. Isabel, ¿estás bien? ¿Y dije algo malo? ¿Y qué vas a hacer? Hay que adelantarse a lo que piensa el enemigo, Nazario. Después de lo de anoche, no es prudente acercarse al pueblo. Precisamente es en el pueblo donde no nos van a buscar, Nazario. Mira, mientras los federales nos estén buscando en el campo, el lugar más seguro es el pueblo. Y más si contamos con la complicidad del profesor Matías. Bueno, esperemos, a ver si es una buena alianza. Así será, Nazario, vas a ver. Ese va a espiar para nosotros también. Ha de estar por llegar la gente que mandó el gobierno de la capital y necesito saber con quién vienen. Por sus obras lo conoceremos, como dice el padre Hilario. Yo que tú, le tendría más temor a lo que está haciendo Quiñones que a los propios federales. Eso también quiero averiguarlo. Manda que refuercen todos los caminos y que nadie se acerque a más de 2 leguas de aquí. ¿Eh? Claro que sí, Jesús. Suerte. Y cuídate. ¿A dónde va? Ya sabes cómo es Jesús cuando anda de curioso. Eso es lo que me da miedo, Nazario. Que la curiosidad lo mate como el gato. No, eso no va a pasar nunca, China, ¿eh? Bueno, Nazario, aquí todos vamos a morir, eventualmente. Todos menos Jesús. Te voy a pedir que no vuelvas a hablar con nadie acerca de mi hijo y mucho menos con Malverde y su gente. Te pido una disculpa, Isabel. No pensé que te afectara tanto. No, pero Vicente tiene razón. Mi hijo no se puede juntar con un bandolero. La gente en el pueblo lo ama. Y es porque se los ha ganado. Pues sí, pero podría poner en peligro a todos sus alumnos por quererlo imitar. Pero ya las cosas no se pueden ocultar más, Isabel. Anoche, Malverde y su gente rescataron a los campesinos que fueron arrestados injustamente. Discúlpame, no puedo. No puedo con todo esto. Me sobrepasa, con permiso. Don Ramón,
Tiene que verse esa tos con el doctor Belisario. No es nada. No más de cuando uno amanece temprano, fresco en las mañanas, pues una tosecita y ya. Bueno, de todas maneras, cuídese. Oiga, por cierto, yo le quería preguntar. Sí. ¿Usted tiene esos documentos de las tierras que tienen por la mina vieja? Sí, los tengo. Por ahí deben de estar. ¿Por qué? ¿Cómo sabes tú que yo tengo esas tierras? Me lo comentó un día Isabel. No sabía que tuvieras interés en esas tierras llenas de piedra. No. Isabel me contó de ellos, pero no me malinterprete. Mire, la verdad es que nada más le estaba sacando yo conversación. Si yo fuera usted, yo no vendería esas tierras, porque ahora con la llegada del tren aquí a San Blas de Vaca, eso se va a revalorizar. Mire, ya no lo molesto más con mis tonterías. Me voy a trabajar. Con su permiso. Ángeles. Isabel, ¿pasó algo? Tienes manera de comunicarte con Nazario. No me digas que no, porque de verdad me urge. Sí, tengo. Tengo. Pero no va a ser así tan de forma inmediata. Es complicado de pronto comunicarse con tu hermano, Isabel. Pero, ¿qué pasó? No te veo bien. ¿Quieres una infusión? Sí, por favor. ¿Esto qué es? Su ejército, don Herminio. Contraté a puro pendenciero que dicen que están dispuestos a morir por unas cuantas monedas. Y pues, quiero que los cale. Muy bien, Eleuterio. Veo que estás interpretando muy bien, Eleuterio. Mientras los puedas controlar. De eso no se angustie, don Herminio. Dice lo que me dijo, patrona. ¿Quiénes son esos? Gente que ha llegado desde hace rato. Vienen de otros pueblos. Y me perdona, patrona, pero pues, si Eleuterio de por sí era bien sangrón, estos se ven peores. Ya lo veo. Madre mía. Vamos a ir al pueblo, Rosa. Y te vienes conmigo. Seguramente hay que comprar fruta o lo que sea. Sí, señora. ¿Ya más tranquila? Mira que llegaste hecho un basilisco, qué bárbara. Sí, gracias. Más tranquila. ¿Supimos algo de Nazario? Pues no, ya mandé a que buscaran a Chuyín, pero no lo encuentran por ningún lado. ¿Chuyín? Chuyín. Chuyín. Es el contacto que tengo para comunicarme con tu hermano. Pero cuéntame, ¿no es con Nazario con quien tú quieres hablar? ¿O me equivoco? ¿Te espero o te ayudo? Eres tú, ¿verdad? Eres Malverde.